Estamos con Gabriel Bermúdez, secretario de Finanzas de la Municipalidad de Córdoba, hasta dentro de unos días, porque según la información que se maneja, pasaría a manejar también una porción importante del poder económico de la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va, Bermúdez? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Javi. Bueno, y deja al final o no esta discusión que hubo entre dimes y diretes, deja a la municipalidad en quiebra. Hablemos de los números reales, porque si vamos a hablar de lo que se ve en las calles, la verdad que yo no diría que se quedan quiebras, quedan ruinas, pero ¿cómo se ven los números? No, indudablemente que hay una diferencia sustancial entre cuando uno analiza cualitativamente una gestión a cuando uno analiza cualitativamente o cuantitativamente. Sí. La economía de un municipio no se puede analizar de otra manera que no sea cuantitativamente, y en ese aspecto hay indicadores muy claros que dicen que la municipalidad no está en ruinas, sino que está lejos de estarlo. Fundamentalmente le voy a dar dos datos que son sustanciales. Siempre se compara el nivel de endeudamiento de un Estado o de una empresa con su presupuesto anual. El municipio va a tener una deuda que va a ser muy cercana al 20% del presupuesto. Nosotros calculamos un 22%, pero los últimos números que tenemos hacen que la tendencia sea a bajar respecto al próximo presupuesto el nivel de endeudamiento. Cuando ustedes ingresaron a la municipalidad, o cuando usted ingresó con su gestión, ¿cuánto era el nivel de endeudamiento respecto a este 20%? Aproximadamente 26%, entonces son bajan unos 6 puntos. Pero también hay otros indicadores que son importantes. En el año 2009, que fue un año verdaderamente crítico para el municipio tuvo una pérdida operativa anual de 134 millones de pesos. En el año 2010 esa pérdida se redujo a menos de 1 millón de pesos. ¿Qué le quiero decir con esto, Fabiana? Nosotros hace 2 años que pagamos los sueldos de los empleados en tiempo y forma, cuando no lo pagamos antes 3 o 4 días. Los aguinaldos lo hemos pagado siempre de manera anticipada, e inclusive los proveedores han aceptado muy bien el mecanismo que nosotros adoptamos cuando asumimos la cartera de Economía, y que fue muy fustigado por la oposición a tal nivel de que es muy difícil que ellos puedan utilizar esta herramienta que para nosotros fue tan valiosa, y que va a llegar al día 7 de diciembre sin tener a futuro ningún compromiso económico asumido por nosotros. Claro, es muy difícil hablar con distintos componentes de la realidad cuando no se quieren cruzar. Por caso, el que ha dicho que la municipalidad está virtualmente en situación de quiebra es el intendente electo, pero el que salió a defender digamos, a justificar esa expresión es el viceintendente de la ciudad, que por otra parte dice algo muy razonable, ¿no? Dice, bueno, la municipalidad en realidad no está teniendo en cuenta, usted, ciertas cosas. Por ejemplo, no se hacen cargo de los 2 hijos bobos, no se hacen cargo de TAMSE y no se hacen cargo de CRECE, ellos dicen, por un lado. Y por otro lado, se ha anticipado coparticipación que debería haberse utilizado el año próximo y que ustedes ya hicieron uso para hacer el pago de esto. Las dos cosas son inexactas, porque nosotros no dejamos de hacernos cargo de las empresas vinculadas, que para nada las considero hijos bobos. Considero que la gestión de la TAMSE es una gestión bastante eficiente, ha mejorado mucho sus niveles de pasajero kilómetro, sus niveles de ausentismo, sus niveles de rentabilidad. Ellos dicen que están fundidas, hubo una situación de cheques con la CRECE que fue de... a la CRECE se le terminó esas situaciones. Nosotros las pusimos en esa mesa de diálogo que se habla. Las primeras charlas que tuvimos, casualmente nosotros fuimos quienes anticipamos los problemas que tenía la gestión y el municipio. Pero una cosa es hablar de una empresa fundida y otra cosa es hablar de una empresa que está en marcha y que tiene problemas. En la actualidad, con la situación económica que hay, no hay ningún presupuesto que aguante a nivel inflacionario, y seguramente los presupuestos que uno hace siempre terminan siendo insuficientes a la hora del gasto. Por nombrar alguno, el tema salarial; por nombrar otro, el tema de los adicionales de policía. Si usted fuese intendente, pongamos 2 situaciones, si fuese intendente o si fuese Mestre. Si fuese intendente, ¿qué haría usted con CRECE? Si fuera intendente, la mantendría, porque ya ha sido una empresa que ha sido armada de una manera. Creo que sí reestructuraría la fase societaria, porque la CRECE está pagando IVA, que aproximadamente 48 o 50 millones anuales, y ese IVA que paga por la factura que le hace el municipio incluye el sueldo de los empleados. O sea, nosotros pagamos IVA por el salario de los empleados de la CRECE. Al ser autárquica. Exacto, y son empleados del municipio de manera indirecta. Entonces esos son costos que al momento de armarse la empresa, de armarse su estatuto, no se tuvieron en cuenta. ¿Usted le recomendó eso, Mestre? Por supuesto que sí, a él en persona,
y a su asesor económico fundamental. ¿Y usted qué cree que va a hacer Mestre? Yo creo que él ha tenido ha anunciado la intención que tiene, que es privatizar tanto Crece como TAMSE. Son medidas que los intendentes tienen como ya decisiones políticas adoptadas. Eso forma parte de la política que uno toma. Hablemos de la coparticipación. Hablemos de la coparticipación. Sí. ¿Ustedes ya utilizaron porcentaje de coparticipación que se debería utilizar el año que viene? Usted me está diciendo o está repitiendo lo que dijo Cosar casualmente, que había sido gastado por el intendente de manera irresponsable. Mire, la gestión no tomó créditos a futuro. ¿Tomaron participación? Sí, obviamente que por eso estamos refinanciando un número con la provincia, y ya habíamos negociado esto, casualmente para que no le afecte al intendente entrante. Durante 2 años no va a tener afectada la coparticipación para nada. La deuda ha sido refinanciada con 2 años de gracia y a 8 años de plazo, con un interés del 6% anual en pesos, que usted sabe que se va a licuar rápidamente en función de la inflación y el nivel de precios que tiene la actividad económica. Pero al margen de eso, Fabiana, yo le quiero decir algo que tiene mucho que ver con esto que usted me pregunta de la coparticipación. Nosotros nunca pedimos anticipos de coparticipación al tuntún, al revoleo o para pagar salarios. Sucede que, por ejemplo, este año, en el mes de octubre del año pasado arreglamos con la provincia, teníamos algunos reclamos administrativos presentados al gobierno provincial que tenían que ver con FOAFINDES, con FASAMO, con Fondo de Emergencia y con distintos rubros de la coparticipación. Reclamos administrativos presentados que no habían sido contestados formalmente por el gobierno y que ameritaron reuniones dentro de la relación institucional cordial y correcta que hemos mantenido y vamos a mantener hasta el último día con el gobierno provincial. En función de eso, se acordó a partir de octubre que se nos iba a incrementar el nivel del FOAFINDES al índice que nos correspondía, y en función de eso hicimos una proyección de ingresos. Eso no se dio de manera inmediata, sino que el FOAFINDES nos vino aumentando de manera gradual desde octubre, y el compromiso del gobernador era que a partir de octubre, que se pagaba en noviembre, iba a ser directamente el porcentaje que nos corresponde. Y eso generó una diferencia de aproximadamente 37 millones de pesos, que sumado a 15 millones de impuesto al fuego que correspondían para erradicación de basurales y tareas ambientales, era un número de 52 millones. Nosotros este año pagamos 50 millones y dijimos, bueno, a medida que se vaya cumpliendo este tema del FOAFINDES, se nos vaya pagando, y a medida y cuando se nos pague el tema del impuesto al fuego, se va a autoliquidar eso. Posteriormente hubo alguna discrepancia política durante la campaña intendente que hizo que las reglas de juego cambiaran y el gobierno decidió cobrarnos las cuotas. Esto pasa en la política, pero bueno, finalmente nos sentamos y consensuamos de que, bueno, como la provincia no estaba en condiciones porque al FOAFINDES lo maneja la Secretaría del Ministerio de Salud, al Fondo del Fuego lo maneja Ambiente, y a nosotros a quienes le pedimos fue a Economía. Entonces acordamos que como a Economía le estábamos debiendo, sin renunciar a los reclamos administrativos que oportunamente efectuamos, sí acceder a refinanciar la deuda de lo que habíamos pedido. Por eso le quiero aclarar, nosotros no hemos pedido de manera irresponsable plata de gestiones futuras. Hemos pedido plata que consideramos que era del municipio y que está dentro de un reclamo administrativo formalizado ante la provincia y que no ha tenido en el momento una solución, una respuesta formal. ¿Usted le retació información a Mestre? ¿Se reunió con él? Nosotros nos reunimos con los equipos técnicos y ellos nos hicieron un cuestionario de preguntas, lo cual no significa que esto sea una auditoría. Nosotros damos la información que estimamos que a ellos les es suficiente para encarar su gestión. Que ellos consideren que no hemos respondido a las 65 preguntas que nos hicieron es una opinión unilateral. Yo le garantizo, Fabiana, que si hubieran leído la información que le damos, que el intendente electo decía que quería mostrar, en esa información está contemplado, por ejemplo, lo que hemos proyectado de recaudación para diciembre. Entonces tendría la certeza de que va a tener fondos suficientes para afrontar sueldos de aguinaldo. ¿Qué pasa con el revalúo que generó Giacomino? ¿Qué ingreso adicional le va a suponer a Mestre para el año que viene? El revalúo de Giacomino fue en el año 2009. La autorización que el Consejo le dio en aquel año, nosotros dispusimos utilizar solamente el 50% del valor de la tierra y del valor del metro edificado, que es distinto por zona, obviamente. En el año 2010 elevamos este valor al 80%. Sí. Y ahora, para la gestión entrante del doctor Mestre, hemos aumentado al 100% el valor que nos permitía 2009, o sea que va a tener un incremento de 20 puntos, pero como es de abajo hacia arriba, va a ser un incremento un poquito superior a los 20 puntos, y le va a suponer un ingreso de más de 100 millones de pesos adicionales a lo que estaba
en el presupuesto anterior en concepto de impuesto inmobiliario, algo así como 770 millones de pesos al año. ¿Es una costumbre de los políticos o de los funcionarios ingresantes abrir el paraguas, entre comillas, esto de decir, está en quiebra o está mal o está deficiente? Mire, cuando uno pinta un panorama más sombrío de lo que realmente es, uno tiene más crédito con la sociedad, eso es indudable. Eso es lo cual no significa que esto sea real, ni significa tampoco que no sea una costumbre de los políticos. Hay algunos que lo hacen y algunos que no. En el caso económico, puntualmente, yo le garantizo que la municipalidad, muy lejos está de estar en quiebra, es un estado que, como yo digo siempre, los municipios son el último orejón de la democracia, porque tienen dependencia tanto de nación como de provincia. Entonces hay muchas cosas que corresponden y que hay que reclamarlas permanentemente, y en una ciudad como Córdoba, que tiene la superficie del eje urbano más grande de Latinoamérica, como segunda ciudad del país, salvando a San Pablo, que hay que cubrir 25 kilómetros por 25 de radio, los costos logísticos de centro en materia de transporte, en materia de llevar agua, en materia de llevar servicios a los vecinos, es mucho más oneroso, y por ello es que es muy difícil comparar, cuando se compara livianamente el valor del transporte de Rosario con Córdoba, que es un tercio de la superficie que nosotros tenemos. Usted dice que, gestionó bien y administró bien los fondos que tenía a disposición y queda medianamente ordenada la municipalidad. ¿Por qué no soltó la mano y dio un poco más para que se viera un poco mejor la ciudad? Tenemos una ristra de problemas por donde usted mire, y entonces uno tiene la sensación de que pasa por una cuestión económica o pasa por una cuestión de gestión. De no saber administrar. Recién escuchó a Juan Monserrat que él decía que él creía en la política. Casualmente la gestión pública pasa por la política. Lo que falló en nuestra gestión fue la política. La ruptura con el Frente Cívico nos impidió tener un bloque homogéneo de concejales mayoritario que le facilitara al intendente la gestión, así como nos impidió tener un tribunal de cuentas favorable. El doctor Mestre lo va a tener, y va a tener la posibilidad de acceder a los créditos blandos a largo plazo que la ciudad necesita para hacer obras. La ciudad, con lo que recauda, puede hacer obras, puede mantener, a lo sumo mantener cuestiones. Nosotros hemos emprendido obras de desagüe como Tomás Garzón, como Ravelo, como Mojica, como una parte de 11 de septiembre, asumiendo diferencias de costo con la nación inclusive, que son obras que es muy difícil de ver porque están subterráneas. Es más fácil plantar árboles y comentarlos. El intendente decidió políticamente esa gestión, y tal vez lo que ha faltado ha sido mayor inversión en tapar baches, mayor inversión en poner luminarias. Y esa es una deuda que nosotros sabemos que la tenemos, pero hemos hecho el esfuerzo que estaba a nuestro alcance, eso sin lugar a dudas. Lo que pasa es que, bueno, el prisma del tiempo creo que es quien juzga las gestiones. Es muy difícil autoevaluarse y es muy difícil evaluar mientras las cosas están sucediendo. Claudio de Barrio Los Naranjos dice: a Mestre no le creo nada, es incapaz de hacer funcionar a la municipalidad. Juan de Barrio Centro dice: felicito al señor Bermúdez, uno de los pocos funcionarios de la gestión Giacomino que vale la pena. Pedro de Barrio Urca dice: apoyo a Mestre, la municipalidad está en quiebra, Giacomino fuiste insuficiente siempre. ¿Cómo se hace para estar bien con todos? Usted estuvo con Juez. Sí. Estuvo en su momento una alta consideración por parte de Juez. Estuvo con Giacomino y ahora va a estar con De la Sota. Sí. ¿Cuál es el valor agregado de Bermúdez para que lo llamen? Mire, usted políticamente se maneja bien, sus fuertes son los números y de ahí lo traslada a la política. Yo creo que no alcanza con solo un técnico para ser secretario de Economía de una municipalidad, porque indudablemente cuando uno tiene que negociar salarialmente con los empleados, tiene que tener la cintura política suficiente como para no solamente fijarse en la caja, sino también para atender que, mire... ¿Usted quiere decir que está más sentado con Vici y Daniele que el propio intendente? No, nosotros tenemos una mesa de negociación que está integrada por el secretario de Gobierno, por el asesor letrado y por quien le habla, y que nos ha dado un muy buen resultado. En los últimos 2 años los conflictos salariales no han existido, las negociaciones han existido, y han sido largas, han sido extensas, y han sido honestas y sinceras, y hemos dado lo que hemos podido, en el momento que hemos podido. Los empleados municipales gozan un salario muy bueno, y tal vez lo que sí coincidimos es que la productividad de los empleados no se ve en la calle, y eso es lo que hace que la sociedad esté medio divorciada del empleo municipal y no los valore como yo considero que tienen que ser valorados, a partir de tener un determinado canal para desarrollar sus actividades y un determinado orden y control. Nosotros en eso creo que hemos sido
insuficientes para demostrar o para amalgamar un equipo de trabajo permanente, y por eso luego le vuelvo a decir, creo que en nuestra gestión lo que falló fue la política. La ruptura del Frente Cívico fue fundamental para que no se mantuviera un staff de funcionarios estables y eficientes que le garantizaran a los empleados tener una misma guía durante mucho tiempo. Le quiero respetar lo que que ha manifestado el gobernador electo de la Sota, de que él mismo en persona va a dar a conocer a sus funcionarios ingresantes y a toda la cúpula, digamos, de funcionarios entre los que usted está. Pero indudablemente usted va a ir al área economía, o sea, a un área expectante de economía. Se ha trascendido que sería un lugar en donde usted estaría dedicado a conseguir el dinero de la provincia, algo así. No, eso son rumores que yo no puedo aseverar y que no me corresponde hacerlo. Lo que sí estoy en condiciones de decirlo, que voy a estar en el gobierno provincial del doctor de la Sota, voy a tener una relación directa con él y espero poder ser tan eficiente como he tratado de ser siempre, con los errores y con los aciertos, pero siempre poniendo la cara y como valor agregado siempre predispuesto al diálogo con quien sea. Me parece que nosotros tenemos que dejarnos de pelear, Escucho en cada expresión de algunas personas que van a ser funcionarios importantes o autoridades importantes de la ciudad, permanentes agravios, permanentes descalificaciones, permanente soberbia, permanente altanería. Si suelen decir al teléfono, a partir del 12 se viene el cambio, ya nos van a escuchar. Yo lo que creo es que cuando uno está del otro lado del mostrador, está sentado donde se deben conducir las gestiones, es muy diferente a cuando uno está expectante por ingresar y que ve de afuera las cosas que claro, habría que dar la vuelta pata para arriba. Muchas cosas tal vez haya que cambiarlas, pero ninguna cosa se cambia de un día para el otro. Y respecto del tema de la autoridad con los empleados, no es lo mismo el año 83, post-dictadura, donde la autoridad de los jefes era determinada y la subordinación del empleado era determinada, a esta situación de hoy, donde los derechos de los trabajadores han incrementado su valía y donde los gremios han adquirido realmente una fortaleza importante en defensa de los derechos de los trabajadores. Yo eso lo celebro, pero creo que tiene que estar acompañado también por el sentirse parte y por el ser agradecido al esfuerzo que el Estado hace para mantenerlos en el nivel de estándar de ingresos que tienen. En eso coincido plenamente con el discurso que tuvo la presidenta ayer hacia los empleados de aerolíneas. Me parece que fue realmente una pintura de lo que pasa en general con el empleo del Estado. ¿Se sintió cómodo en el ámbito municipal? ¿Va camino a ser candidato a intendente algún día? Creo que todos los que participamos en política tenemos aspiraciones y seguramente... ¿Quiere ser candidato a intendente? Tengo mis propias ideas. Si tuviera que manejar la ciudad, creo que uno con la experiencia que adquiere tiene mayor conocimiento y mayores posibilidades. Y cuando uno ha tenido relaciones buenas con los empleados, cuando uno ha tenido una gestión eficiente, seguramente entra en la consideración de la gente. Bueno, pero eso es una cosa que se verá a futuro. Gracias, Bermúdez. Muchas gracias. Por favor. Nos vamos a la pausa.